Gracias, Karen. ¿Ya? Bueno, ya estamos. Muy bien, un saludo a todos los que están conectados y los que están aquí presentes. Continuamos con el estudio del libro de Esther como un cuadro o una ilustración, un cuadro gráfico de las verdades espirituales del Nuevo Testamento. Esto lo encontramos en varias ocasiones. Una vez que hemos estudiado el Nuevo Testamento y visto las verdades de nacimiento, así como las verdades de crecimiento o las de identificación, donde está involucrada las verdades de la obra completa, la obra terminada de la cruz, a nuestro favor, el tema de la carne, crucificado juntamente con Cristo, libertados del poder del pecado, vivos para con Dios. Ahora podemos voltear al Antiguo Testamento y ver de una manera diferente o más profunda cómo gráficamente están ilustradas algunas de estas verdades. Y el libro de Esther hemos encontrado que es una de esas ilustraciones. El nombre de Esther en hebreo dijimos que se le menciona como Hadassah o Hadassah. Es el nombre que el mismo libro menciona acerca de Esther, era su nombre hebreo y después se le conoce como Esther. El nombre Hadassah significa mirto. Mirto es un árbol o un arbusto que florece en el desierto y se le puede dar ese significado al nombre de Esther, a lo que pasó en su vida y también respecto a la obra del Espíritu Santo en el creyente. Las hojas son hojas de agradable fragancia al ser aplastadas. Es un arbusto también que usaban los judíos para cubrir sus tiendas durante las fiestas de los tabernáculos, aquella fiesta tradicional de los tabernáculos, de las tiendas, para recordar que ellos eran peregrinos. El mirto es uno de los arbustos que ellos usaban. Entonces, en una frase, Hadassah puede significar árbol que florece en el desierto. Y justamente es un bonito cuadro de la obra del Espíritu Santo o de regeneración en la vida de un creyente, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo nos regenera. Ahora estamos estudiando el libro de Efesios los miércoles y justamente vimos el versículo 2:1, que es: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es ese florecer, el árbol que florece y da fruta en medio del desierto. En estos 10 capítulos del libro, contiene 167 versículos. Es interesante esta observación nada más, pero en esos 167 versículos se mencionan 192 veces el nombre o la frase rey de Media, ¿verdad? El rey de Media, el rey de Media, el rey de Media, haciendo énfasis a Asuero, ¿verdad? 192 veces, es muchas veces. En 167 versículos, 192, el centro del libro parece ser entonces el rey de Media. Y aparte, el reino, que por extensión dijimos que era uno de los más grandes imperios que hayan existido, y lo menciona en el versículo, en el capítulo 1, dice que es desde Etiopía hasta la India, pasando por toda la zona de Asia Menor y territorios, lo que ahora es Europa. En la palabra reino se menciona 26 veces, la palabra Asuero o el nombre de Asuero se menciona 29 veces. Otra de las palabras que destacan, y vamos a ir un poquito rascando también al respecto, es algo extraordinario, es decir, no sucede en ningún otro lugar de la Biblia, ¿sí? La palabra banquete, ¿sí? Y no solamente quizá habla del querer convivir o la felicidad o de la celebración, ¿verdad? El espectáculo, celebración, fiesta, la menciona 20 veces en todo el libro, en 10 capítulos, 20 veces es la palabra banquete o el evento de un banquete, ¿verdad? Dijimos la semana pasada que
después de celebrar 180 días de banquete, ¿verdad? En su tercer año de reinado, dice, pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a celebrar otro banquete de 7 días para terminar, como para cerrar con cierta sección o segmento de los invitados, sean menos invitados, pero es la celebración. Y luego Esther, cuando le pide al rey una, ¿cómo se llama? Viene delante del rey y le pide que lo acompañen a una cena, ¿verdad? Va el rey y Amán a la cena, y en la cena el rey le dice, bueno, antes de la cena el rey le dice, pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino te doy. Y Esther le dice, mi petición es que vengas a una cena, tú y Amán. Y en la cena les dice, ahora sí, dame tu petición, ¿qué quieres? Hasta la mitad del reino te doy. Bueno, mi petición es de que mañana vengas a otra cena, ¿sí? Y allá te digo, entonces andan de cena en cena, pues, o de banquete en banquete, de celebración. Esto es algo para destacar, pues. Y lo relevante, otra cosa relevante, es de que saben cuántas veces se menciona el nombre de Dios o hace referencia al Señor, Jehová, Dios, Creador, en el libro. ¿Lo han leído? ¿Ya lo leyeron? Ninguna, cero. 0 veces. Es el único libro en la Biblia donde no hace ninguna referencia a Dios, el Señor, Jehová, Elohim, Creador, el Rey de los cielos, nada, nada, absolutamente nada. Sin embargo, eso no quiere decir que no esté Dios interviniendo en todo el libro, en todos los sucesos del libro, ¿verdad? De hecho, algunos escritores o comentaristas hablan acerca de la providencia. ¿Han escuchado la divina providencia? Realmente, o sea, es algo que sí existe, es válido referirnos a Dios como el que providencialmente maneja las circunstancias, ¿verdad? Él es el que controla el mundo, él es el rey del mundo, todas las cosas le pertenecen a él y él providencialmente hace intervenciones en nuestra vida. Manda también a sus ángeles a cuidarnos y lo vemos y esto parece que sucede en el libro, pues aunque no mencione que Dios hizo esto, Dios hizo esto, Dios hizo esto, pero lo ves actuando, lo ves en las circunstancias que suceden, ¿verdad? Hay unos escritores, no quiero irme muy profundo a esto, pero solo lo quiero mencionar rápido. El nombre de Jehová, los escribas y fariseos, los escribas evitaban, o también la gente de Israel, por temor al nombre de Dios, por todo lo que sucedió de Babilonia venir y conquistar y llevarse los cautivos, fueron poniendo como barreras y porque hubo un gran temor de que Dios lo hiciera otra vez. Y entonces no se escribía el nombre de Dios con vocales, solo se escribían las consonantes, ¿verdad? Si han leído eso en los Salmos, menciona Yahvé, ¿verdad? Yahweh. Ahora le llamamos el nombre de Dios como Jehová. El nombre de Jehová se estima que las cuatro consonantes, que son Y, H, W, H, ¿verdad? Que pues no se puede pronunciar porque no lleva vocales, se le ponen algunas vocales que se estima que llevaban y por eso es Jehová, pero lo importante son las 4 consonantes, Y, H, W, H, y por eso algunas veces encontramos Jehová y otras encontramos Yahvé o Yahweh. Entonces, algunos escritores han como que rascado en el texto del hebreo y estiman que por lo menos 4 veces las 4 consonantes, o también se le llama el tetragrama, ¿sí? son 4 letras, tetragrama, aparece en el libro de Esther, como si alguien hubiera puesto oculto, por decir, o sí oculto, como en un acróstico, ¿sí? El nombre de Jehová, ¿verdad? Empieza una palabra con Y y luego aparece otra palabra con H y otra palabra con W y otra palabra con H. Y en una frase está oculto, por decir, Yahweh o Yahvé o el tetragrama, ¿no? No sé si sea realmente, ¿cómo se llama? Algo hecho como que
con todo el propósito de que apareciera ahí el nombre de Dios? Hay algunos que dicen que sí. Se estima que Mardoqueo fue el escritor del libro. Mardoqueo en el capítulo 7, me parece, menciona que él escribió cartas cuando el rey permite que los judíos se defiendan. Su decreto ya no lo podía cancelar. El decreto era que iban a ser exterminados los judíos. Si ya leyeron el libro de la historia, ¿verdad? Pero gracias a la intervención de Esther, entonces el rey firma otro decreto que ahora los judíos pueden defenderse, ¿sí? Pueden defenderse de lo que cualquiera de los del reino pueda hacerles. De hecho, ese lleva una fiesta, el nombre de una fiesta que se llama Purim. ¿Se llama Purim? Ajá. Ahí nace esa fiesta. El Purim era el derecho que tenían ahora los judíos para defenderse, ¿verdad? Y entonces ¿cómo se llama? Para avisar a todos los judíos, Mardoqueo hace cartas y manda las cartas y dice literalmente desde Etiopía hasta India, donde hubiera judíos, ahí ellos iban a recibir la carta y la instrucción o el derecho de defenderse, ¿sí? Entonces se estima que porque Mardoqueo podía hacer ese tipo de cartas, es que él es el escritor del libro de Esther. Y entonces es posible, es probable, algún día podemos indagarlo, que Mardoqueo en esas 4 frases, él haya escondido el nombre de Dios como para atribuirle a él todo lo que sucede al respecto. Bueno, no me voy a meter ahí, pero son 4 acrósticos y luego en uno quinto, en el versículo 7:5, también aparece el nombre de yo soy, aparece ahí yo soy también como un acróstico. Bueno, regresando entonces aquí al tema. Vamos a leer ahí el capítulo 3, en Esther capítulo 3. Preguntaba Araceli, ¿quién es Esther? ¿O qué ilustra Esther? Entonces, hoy vamos a saber. En el mismo canal, a la misma hora, en el mismo canal. Vamos a ir indagando. Dice el versículo 3:1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Entendemos entonces que Asuero, el rey Asuero, representa el alma del hombre, ¿verdad? Con toda su capacidad, atribuciones, de tal manera que puede crear un reino o establecer un reino como medo-persa, con toda la capacidad para hacer lo que mencionamos la semana pasada, inventos, creaciones, obras, instituciones, etcétera, 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 ¿verdad? El alma del hombre tiene esa capacidad, pues el alma del hombre es representada por el rey Asuero y todo lo que él decide, todos los decretos, decisiones que ejerce o ejecuta, o más bien ejerce o decide, se ejecutan en todo su reino, ¿verdad? De un extremo al otro, esa es la influencia del rey Asuero en todo su reino. El reino representa el cuerpo humano, ¿verdad? El cuerpo humano es la forma de comunicación o de expresión del alma. El alma sin el cuerpo no se puede comunicar. El cuerpo sin el alma está muerto, está inhabilitado, no puede moverse, está muerto, pero el alma y el cuerpo humanos generan grandes cosas. El problema es de que en la caída de Génesis 3, Dios había hecho al hombre a su imagen, pero en la caída el espíritu del hombre muere. La primera muerte es la muerte espiritual que sufre Adán y Eva, la muerte espiritual, porque el espíritu de Dios deja al hombre, la imagen de Dios ya no puede reproducirse en Adán y Eva, y todo el que nace después de Adán y Eva nace a imagen de Adán, solamente viviendo en alma y cuerpo, que pueden generar grandes cosas, repito, pero carece de vida espiritual. No hay vida espiritual.
En nuestro libro de Esther, Mardoqueo representa al Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, con sabiduría, humildad, va a tener influencia, pero mientras no tiene el acceso a la presencia del rey, Mardoqueo simplemente está a la puerta, sentado, humilde, y tiene un gran problema con Amán. ¿Recuerdan? Amán representa la carne. Amán representa el mal que mora en mí. Amán representa un hombre que odia a las personas, que odia a los judíos, que solo piensa en la exaltación propia y que tiene un carácter también de asesino, ¿verdad? Eso es un asesino. Lo que hay en su corazón es matar a todo el que se le pone enfrente, al que le estorba. La carne es perversa y Amán representa a esta carne llena de odio, perversa, asesino. Sus caminos son caminos de muerte. Vean ahí en el versículo 10, 3:10, dice, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedata, Agageo, enemigo de los judíos, ¿verdad? Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni doblaba su rodilla delante de él, ¿verdad? Eso le gusta a la carne, que donde quiera que vas y caminas, alguien te diga un cumplido, sí, algo que eres excelente, eres bueno, qué bueno, eres lo mejor, y halagar a la carne. A todos los que, bueno, eso le gusta a la carne, pues que sea exaltada. ¿Vale? ¿Alguien dijo? ¿Tú muy bien? ¿Se acuerdan que lo que hemos mencionado respecto a Satanás antes de su caída, que decía, yo quiero ser como Dios, yo seré como Dios, yo subiré, me sentaré, seré como Dios? Es la exaltación del yo. Entonces, Amán representando a la carne y viendo a Mardoqueo, todo el mundo se le arrodilla y le reconoce que el rey le honró y le ha dado un puesto, una posición importante, y Mardoqueo ni se arrodilla ni se humilla delante de él. Esto le llena de ira, pues de odio, de coraje, pues contra Mardoqueo, y odia, por supuesto, a los judíos. Y Amán determina no solamente exterminar o deshacerse de Mardoqueo, sino de toda la nación judía, de la cual pertenece Mardoqueo. Bueno, vean el versículo 8:1, Esther 8:1. Lo menciona nuevamente, dice, el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther a la casa de Amán, enemigo de los judíos, ¿verdad? Y esto lo vemos en el 9:10, en el 9:24, dice Amán, enemigo de los judíos, enemigo de los judíos. Ahora, ¿de dónde viene Amán? Si rastreamos un poquito de los antecedentes o las generaciones que nos llevan hasta Amán, encontramos algo bien interesante. ¿Se acuerdan de esta historia de los hijos de Isaac? Isaac, Jacob y Esaú. En Romanos 9:13 dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Podemos pensar, ¿por qué Dios aborrece a Esaú? Pues, ¿por qué, pobrecito? ¿Por qué? ¿Por qué lo aborrece? Esaú representa también algún carácter que desecha a Dios. Esaú es aborrecido por Dios porque Esaú desechó a Dios. Esaú desechó a Dios. ¿Se acuerdan de esa primera rechazo de la primogenitura, verdad? Y para él fue poco, para él fue algo desechable, algo sin importancia, que Dios le permitiera a él ser el primogénito, ¿verdad? El primero de los hijos con todos sus derechos. Él le pareció y rechazó los derechos como el primer nacido. Su actitud fue, delante de Dios, es, yo soy independiente y soy autosuficiente, no necesito tu primogenitura, pues yo puedo hacer. Recuerdan que los dos hijos eran de personalidad opuesta, ¿ves? Esaú es como Víctor, le gusta a las aventuras, ir a cazar, bueno, como los dos Víctors y Juanjo, su amigo, nuestro hermano, le gustan las motos y hacer allá escalar montañas, y igual a Jared también de ellos. Él le gusta cazar venados y matar cochinitos.
Dice el texto, no, estoy bromeando, ¿eh? Hay unos que son más aventureros y les gusta andar en la calle, en la casa. Pues así era manifestar su, ¿cómo se puede decir? A ver, Víctor, confiésate. Aventureros, aventureros. Y a Saúl le gustaba ir de casa y andar en la montaña, traer la casa, llegar todo sucio y sudado a la casa. Entonces, muy aventurero, eso es muy padre. Pero Esaú era, digo, Jacob era más tranquilo, pues él le gustaba estar con su mamá en la casa y hacer hot cakes, tejiendo, sí, cocinando. Era de un espíritu tranquilo, pues más tranquilo, más retraído. Entonces eran opuestos, las dos personalidades muy padres, muy buenas. Pero el problema de Saúl no fue su espíritu aventurero, sino fue el rechazo que tuvo o menosprecio que tuvo para con Dios. Y dice, yo soy independiente, autosuficiente y no necesito tu primogenitura. Y más bien ahorita prefiero un plato de sopa, que es lo que quiero. Y dice, Dios no puede hacer nada con el hombre que no admite su necesidad de Dios. Voy a repetir esto. Dios no puede hacer nada con el hombre o la persona que no admite su necesidad de Dios. Y Esaú rechazó la gracia de Dios, ¿verdad? Ese es su pecado, la actitud de rechazo y hacer a Dios irrelevante en su vida. Resulta que Esaú, que les va bien, hasta luego. Esaú tuvo un nieto que llevaba su misma sangre y su misma actitud también, pues su mismo carácter. Su nieto se llamó Amalek. Amalek, leemos que se hizo grande, se hizo fuerte este pueblo, Amalek, los amalecitas, que ya hemos estudiado con anterioridad, que fue un pueblo que Dios aborreció también, pues ellos son descendientes de Esaú. Los amalecitas comenzaron la historia allá en Éxodo atacando sin piedad a los que no se podían defender en Israel, atacándolos por la retaguardia, ¿verdad? Dice que el pueblo de Israel iba caminando y los retrasados o los que iban más atrás, que eran los cansados, los enfermos, los ancianos, y Amalek, en lugar de con toda valentía y enfrentar o ir de frente a la batalla con los fuertes de Israel, fueron como traicioneros y llegaron por la parte de atrás para atacar a los debilitados y lastimarlos. Eso lo hizo Amalek como un espíritu traicionero de hacer daño. Y Dios desde ese momento decide hacer la guerra a Amalek. Y hay varias historias ahí que hemos señalado. Y la otra historia de estos descendientes de Saúl la encontramos con el rey Saúl. Esa historia donde Dios le manda a Saúl ir con los amalecitas y destruir todo lo que tienen. Dice, destruye su pueblo, no tomes nada de ellos, destruye al rey, lo que tienen, a las mujeres, a los niños, y suena muy despiadado cómo Saúl va a atacar a las familias y a los niños. El asunto es más grande o va más allá de solamente niños y familias, sino es lo que Amalek representa, ¿verdad? Amalek representa el rechazo a Dios, la autosuficiencia, vivir desechando a Dios. Y el problema resultó con Saúl, recuerdan la historia, voy un poquito más rápido, pero es Saúl permitió tomar lo mejor de la batalla, ¿verdad? Los becerros, lo que pudo rescatar de los mejores animales. Y el profeta Samuel viene y le dice, ¿destruiste a Amalek como se te mandó? Sí. ¿Y qué son esos becerros, borregos que escucho? Es que tomé lo mejor para ofrecérselo a tu Dios. Es obvio que Dios no desea eso, pues Dios no quería eso. El plan era destruir a Amalek. Y de hecho no solamente no destruyó a Amalek, sino también al rey. ¿Saben cómo se llamaba el rey de Amalek? Que Saúl le cuidó la vida. Se llamaba Agag. ¿Leyeron bien el 3:1 de Esther? De que Amán, hijo de Amedata, Agageo, ¿sí? Lo pueden subrayar por ahí.
el rey Agag. Amán era hijo de Hamedata Agageo. Agageo eran los descendientes de Agag, del rey Agag, al que Saúl le salvó la vida, y feliz estaba porque le salvaron la vida hasta que el mismo Samuel lo mató. Sin embargo, quedó descendencia de Agag. Dios aborrece a este pueblo porque representa el menosprecio, el odio, la muerte, la traición, el mal contra el pueblo de Dios. La carne representado por Amalek. Amalek representa la carne. Agag era el rey de los amalecitas y este hombre Amán en Esther es descendiente de Amalek. Era un amalecita. En el libro de Esther, en persona, está un descendiente de Amalek. Y por cierto, solo como una nota también, ¿saben quién es más adelante otro descendiente de los amalecitas? El rey Herodes. El rey Herodes desciende de esa línea de amalecitas. ¿Ven de alguna manera el patrón? Sí, es odio y aborrecer al pueblo de Dios. Herodes quería matar a todos los niños para que no naciera el rey, que le quitara su lugar. Bueno, no sé si de Benjamín dijiste. Es como algo paralelo. Ajá. Sí, no sé si escucharon allá, pero Víctor nos hacía recordar, o sea, estaba señalando la semana pasada que así como Amán desciende de Amalek, de los amalecitas, Mardoqueo desciende de los benjamitas, o es de la tribu de Benjamín, de la cual era Saúl, ¿verdad? Saúl que no mató a Amalek, ahora su descendiente Mardoqueo, ahora está otra vez de frente con Amán, como... Ok, Mardoqueo viene de Cis, un benjamita. (2.5) dice: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair o Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Ahí está, muy interesante. Sí, muy bien, muchas gracias, Vic. Bueno. Regresando a Esther y Amán, vean el versículo 8 del capítulo 3. Es el 6. Déjenme leer el 3.6. 3.6 dice: pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Y luego dice el 8 y 9. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de tus provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes. Noten esa frase. Sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Al rey le pareció bien, se quitó el anillo, el versículo 10, se lo dio a Amán, enemigo de los judíos, para que procediera con este plan, ¿verdad? Entonces, dice el texto que Amán
declara que la ley de estos hombres o de estas personas, de los judíos, son diferentes a las de la ley del reino de los medo-persas. Y debe ser una referencia a la ley de Dios, debe ser una referencia a la ley de Dios. Estos judíos, bueno, déjeme decir, en el reino medo-persa entendemos que por la diversidad de procedencias, de gente, de pueblos, el rey parecía no tener problema con que cada quien creyera lo que prefiriera. ¿Sí? Él no tiene problema con que cada quien tuviera el Dios que tuviera. Mientras guardase las leyes que sí correspondían al reino. ¿Sí? En cuanto a religión o creencias, tú puedes tener tus ídolos, pero no violes las leyes del reino. Entonces, por eso los judíos pueden vivir ahí tranquilamente, aunque tengan otra ley, que es la ley divina, otro culto, pues otra forma de culto, otro Dios. Parece que a eso se refiere, que las leyes son diferentes, ¿sí? Y eso le parece suficiente. Pero hablando de la representación que tiene Amán y Mardoqueo, vean que la carne funciona con una ley, ¿verdad? Es, según Romanos 7, la carne domina este cuerpo, ¿verdad? O el cuerpo está bajo la ley del pecado. Y Mardoqueo, que es el espíritu, tiene otra ley. En Romanos 8 menciona que la ley del espíritu vence a la ley del pecado. ¿Quieren confirmarlo? Esto ya lo hemos hablado varias veces. En 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Parece que se refiere a algo como eso, pues la carne opera bajo una ley controlando al cuerpo. Vean cómo Amán influye en el rey, o la carne influye en el alma de la persona, y el alma de la persona decide y hace un decreto, y el alcance del decreto es en todo el cuerpo, en toda la extensión de su reino, ¿verdad? La carne influye en el alma y el alma controla y ejecuta con el cuerpo. Pero el espíritu tiene otra ley, que es una ley superior. De acuerdo con Romanos 8, la ley del espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces son dos formas de actuar, ¿verdad? Y eso lo nota Amán en este texto. Aquí es donde entra Esther. Esther representa el espíritu humano. Esther representa el espíritu humano. Luego les paso también algunas notas. El rol de Esther. La reina Esther representa al espíritu humano. Mardoqueo, antes de que pueda tener alguna influencia sobre el rey, o mientras está afuera sentado, no tiene ninguna influencia, ¿verdad? Está sentado a la puerta del rey, pero no tiene ninguna injerencia en las decisiones del rey. El que sí tiene injerencia es Amán, que se presenta y le habla y hasta el sello real recibe. Mardoqueo primero tiene que hacer una conexión con Esther, ¿verdad? El espíritu humano. Y entonces Esther es la que entra delante de Asuero el rey, diciendo si he de perecer, que perezca. Y el rey dice, tiene gracia, o ella recibe gracia delante del rey. Y ahora la reina Esther, que representa el espíritu humano unido o revivido o avivado por el Espíritu Santo, ahora puede empezar a tener injerencia en el rey. ¿Sí lo ven? ¿Sí me explico? ¿Sí? Antes de que Mardoqueo pueda venir al rey e influir en él, primero tiene que conectar y hacer una influencia con Esther. Así el Espíritu Santo primero tiene que conectar o avivar en el nuevo nacimiento al espíritu humano. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. El espíritu humano es conectado con el Espíritu de Dios y nacemos espiritualmente. Y entonces, después de la salvación, el Espíritu Santo, a través del espíritu humano, puede influir en el alma de la persona, puede controlar la conducta y la vida de la persona.
no antes. Entonces, otra cosa interesante, vean el versículo de Esther 2:7. ¿Alguien lo quiere leer 2:7, por favor? Esther 2:7, ¿quién lo quiere leer? Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. ¿Se acuerdan qué dice Efesios 2? Efesios 2:5. Perdóname, 1:5. Efesios 1:5. ¿Alguien lo lee? ¿Lo tiene? Efesios 1:5. ¿Cómo venimos a ser familia de Dios o nacer de nuevo? A través de la adopción. Él nos adoptó como hijos suyos. Y es el mismo cuadro entre Esther y Mardoqueo. Dice el versículo 7 que leyó Rocío. Esther, hija de su tío, por lo tanto, entonces eran primos, ¿verdad? Hija de su tío, eran primos. Sin embargo, supongo que quizá Mardoqueo era más adulto o mayor y Esther había sido huérfana o era huérfana y la joven de hermosa figura y de buen parecer, no sé si hacía keto o no, dieta cetogénica posiblemente, pero dice era de hermosa figura. Estos primos, dice cuando su madre y su padre murieron, padre y madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Ese es el cuadro del nuevo nacimiento, ¿verdad? Así como en Efesios 1:5, Él nos hizo hijos suyos por medio de la adopción. Mardoqueo conecta con Esther, con el espíritu humano, el Espíritu Santo, por medio de la adopción. Y ahora él podía tener influencia. Y Mardoqueo tiene ahora la responsabilidad a través de la adopción de educarla, de cuidarla, ahora que era su hija, y guiar sus pasos. Tiene la responsabilidad igual, o tuvo la responsabilidad ahora como el Espíritu Santo en nuestras vidas, de llevar a cabo estas cosas, de enseñarnos, conducirnos, reproducir la vida de Cristo en nosotros. Esto es un cuadro muy interesante de la adopción o la parte de Esther. Entonces, ahí tenemos ya los personajes, digamos, que representan cada cosa. Asuero representa... No. Asuero representa el alma del hombre. El reino representa el cuerpo. Mardoqueo representa el Espíritu Santo. Amán representa la carne. Y Esther, el espíritu humano. El espíritu humano, sí. No sé. Y ahora la parte, digamos que queremos, que rescatamos pues a través de esto es ilustrar la conexión o la interacción entre estos elementos. ¿Sí? Una vez que hemos visto las verdades espirituales del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que despójate del viejo, vístete del nuevo, no andéis conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora que vemos este cuadro como si fuera, no sé si llamarle como una obra de teatro, no es una obra de teatro, pero es una representación gráfica de esos elementos, vemos estas conexiones, ¿verdad? Cómo es que el alma del hombre, sin la influencia del Espíritu Santo, todo lo que hace es banquete para sí mismo, ¿sí? Y entre más se extienda su dominio y su cuerpo alcance, no sé, mayores límites, ¿verdad? El rey Asuero se hace más grande. El rey Asuero, el alma está satisfecha y celebrando, feliz, contento, banquete y banquete y banquete y banquete con lo que él ha logrado.
¿sí? Y el Espíritu de Dios en el hombre sin Cristo está inhabilitado, no está presente el Espíritu de Dios, ¿verdad? Es humilde, sencillo, apartado, pero sin influencia. Y el que domina calladamente, malvadamente, es la carne está presente y es malvado y quiere también todo para sí, entonces influye sobre el rey, le motiva a tomar decisiones y esas decisiones alcanzan a todo el reino. Y es solamente cuando nacemos de nuevo, cuando entendemos el evangelio, que el espíritu del hombre es revivado, él nos da vida espiritual y el Espíritu Santo hace conexión con el espíritu humano y entonces el espíritu humano empieza, o el espíritu con el espíritu humano empiezan a tener influencia en la conducta. Eso lo podemos ver en el libro de Efesios. Ahora que estamos estudiando Efesios vean todo lo que tienen en Cristo, 1, 2 y 3, y después 4 y 5 y 6 es la conducta del creyente. Pero no soy yo, sino es el espíritu en mí, el espíritu influyendo en el alma del ser humano y las decisiones del ser humano, del hombre, entonces alcanzando la conducta del cuerpo. Se está acabando el tiempo, pero sí. Podríamos decir que muerte es separación, vida es... Yo creo que sí. Sí, la muerte es la separación, muerte espiritual y luego muerte física. Y él nos da vida y une al espíritu de Dios con el espíritu del hombre, sí. Es esa unión espiritual, sí. Miren esto. Con esto cerramos el día de hoy. Fuentes médicas o de salud estiman que hay 300 millones de personas en el mundo que sufren depresión. 300 millones en el mundo el día de hoy que sufren depresión. Esa cantidad de personas es como si todo México, o más bien 2 veces y medio todo México. ¿Sí? Esos son 300 millones de personas. O también toda la población de los Estados Unidos, 300 millones aproximadamente. Es el equivalente pues a todo lo que en el mundo sufre depresión. Todas las personas que sufren depresión. Y esta depresión no es una tristeza común, un tiempo de tristeza, sino tiene que ver algo más profundo con el alma. En el pasado 10 de octubre justamente fue el Día Mundial de las Enfermedades Mentales. Se habla de la salud mental y resulta que hay un documento que es un informe, es un informe de la situación de la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas de la Secretaría de Salud del 2021. Le voy a leer una partecita, pero algunas de las enfermedades mentales más comunes, de hecho el término enfermedad mental, no sé si nos causa cierto como desconocimiento. ¿Qué estás hablando? Pues, ¿qué es eso? O la salud mental, ¿de qué se trata? Pues, ¿verdad? Les voy a leer esta parte. Dice, el estudio de la salud mental y las adicciones debe darse en interacción con distintos fenómenos del carácter biológico, social y cultural, pues los cambios de estas esferas tienen impacto en cómo viven las personas, sus hábitos y cómo enfrentan diversas situaciones en la vida cotidiana. A pesar de que la humanidad ha enfrentado cambios a lo largo de su historia, en función de sus condiciones de salud, sin duda alguna, un hecho sin precedentes como la pandemia por COVID-19 ha generado devastadoras consecuencias a nivel mundial, como altas tasas de fallecimientos, secuelas en la salud de las personas que han padecido la enfermedad, consecuencias adversas derivadas de las medidas de confinamiento, la pérdida de seres queridos, desempleo y, por supuesto, repercusiones en la salud mental de las personas. Y aquí hago un paréntesis. Algunas de las enfermedades mentales más comunes está la depresión, lo que mencionaba.
no es una tristeza normal, sino es un problema del alma, es algo más profundo. Ansiedad, fobias, trastornos de la alimentación, trastornos obsesivo-compulsivo, el que le llaman TOC, y otros. Estos son de los más comunes. Aquí cierro el paréntesis y continúo leyendo. Dice, actualmente existe escasa información sobre la relación entre la enfermedad por COVID-19, la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas, ¿verdad? Como consecuencia del estado de desorden en el alma, las personas buscan una salida o un alivio en sustancias o en drogas. Y luego dice, esto sin duda es un recordatorio de la importancia del monitoreo permanente de la salud pública para proporcionar información confiable que permita orientar las decisiones de política pública para responder a los graves efectos de la pandemia, particularmente en poblaciones con vulnerabilidad psicosocial. Y en este informe vienen estadísticas, por ejemplo, de aumentos en violencia física, maltrato psicológico, agresión sexual, maltrato económico, negligencia o abandono. Y también el aumento como consecuencia del consumo de alcohol, por ejemplo, que se incrementó en 32%, tabaco 24%, marihuana 14%. En la caída del hombre en pecado, el alma está afectada, el alma se afectó por la ausencia del Espíritu de Dios en el alma, ¿verdad? Es vulnerada, es dañada, lo mismo que el cuerpo humano se empieza a deteriorar y eventualmente termina en enfermedades y la muerte, la alimentación, etcétera, el sistema inmune que no funciona correctamente por causa de lo que comemos. Entonces, así como el cuerpo es afectado, el alma ha sido afectada, ¿sí? Y como creyentes, a veces es difícil entender estos efectos en el alma y situaciones del alma y cómo empatarlos o entenderlos a la luz de las Escrituras. Cuando una persona se convierte y el Espíritu de Dios empieza a tener influencia sobre el alma o transforma a través de la luz del Evangelio y la verdad el alma del hombre, ¿qué alcance tiene? ¿Qué impacto tiene en el alma? Se alivian las enfermedades mentales. El hombre puede ser completamente, tener salud mental al 100%. Son cosas que podemos preguntar. El Espíritu Santo es una persona que influye en casos donde el alma ha sido dañada. Hay muchas preguntas alrededor de esto, pero la semana pasada escribí un poco con Hugo Garza, que está en Monterrey. Yo no lo veo aquí en la pantalla, pero supongo que está ahí todavía. Sí, aquí estoy. Gracias, Hugo. Dialogué un poquito con él y él es una voz calificada para hablar acerca del tema. Él nos puede comentar algo. Él es cofundador de una asociación llamada Ingenium. Luego nos platica, a lo mejor, si quieres, Hugo, de las fechas, cómo es que inició el contexto. Y ahora, como creyente maduro que conoce estas verdades respecto al impacto del Espíritu Santo en una persona, en la transformación y el asunto de la carne que está presente, ¿cómo empatar todo esto? ¿Tiene algo que ver? ¿Las enfermedades del alma pueden ser sanadas? ¿Hasta qué grado el Espíritu Santo tiene un impacto en la salud mental de las personas? ¿O tiene que ver con aspectos físicos, verdad? Problemas físicos. Los creyentes seguimos con enfermedades físicas, ¿o no? Si hay una persona, un creyente, un pastor, una iglesia que prometa que no te vas a dañar o a, ¿cómo se dice?, a enfermar, está prometiendo algo que es equivocado. Los creyentes tenemos enfermedades. Este cuerpo es un cuerpo terrenal, padece aquí y se va a quedar aquí. Es un cuerpo corrupto. Y así como se enferma y padece, y a lo mejor tenemos que tener tratamientos, alguna operación, etcétera, para mantenerlo, quizá no aliviarlo. En algunos casos lo podemos mejorar, aliviar, en otros casos no. El alma es algo parecido. Y creo que Hugo nos puede dar luz al respecto.
el soporte bíblico de algunos argumentos, cuáles son los síntomas y la diferencia y la relación entre la carne y la fe. ¿Sí? La carne está haciendo algo con respecto al alma que produce enfermedades mentales, ¿o no? Y de la misma manera, el Espíritu Santo puede influir en el creyente para aliviar enfermedades mentales, ¿o no? ¿Quieres comentar algo, Hugo, en 2 minutos? Sí, claro. Pues básicamente el cerebro, al igual que nuestros ojos o nuestro estómago o hígado, pues es un órgano más del cuerpo. Y en el cerebro es donde suceden los procesos de pensamiento, el control del dolor o detección del dolor, igual de los sentimientos. Entonces, hay ciertamente afectación en nuestra vida por nuestro comportamiento, el pecado y cosas que ya conocemos muy bien nosotros, pero por otro lado, al ser el cerebro un órgano físico, o sea, es biología, pues está sujeto a enfermedad. Estamos en un mundo caído. Y así como al ciego que curó Jesús, que le preguntaron a Jesús, oye, ¿y él en qué pecó? O sea, por qué está ciego? ¿Quién pecó él o pecaron sus padres? Y él dice, no, o sea, es para la gloria de Dios este momento. Entonces, igual, y igual que Pablo también, que tuvo su aguijón toda la vida, no estamos exentos, por más fe que tengamos, de que Dios eh, o sea, permita que tengamos una enfermedad mental. Ahora hay muchísima confusión, hay muchos mitos, hay mucha confusión del lenguaje y es parte de lo que trataremos de hacer el próximo domingo para clarificar diferencia entre psicosis, psicópata, la carne, etcétera, porque sí se presta muchísima confusión. Sí, gracias, Hugo. Entonces, invitamos a Hugo para que la próxima semana nos abunde en este tema, porque yo creo y estoy convencido de que así como por lo que está sucediendo ahorita y antes de la pandemia, que han crecido las necesidades de esperanza, las necesidades de luz en el camino, y el Evangelio puede alumbrar a través de la iglesia, de lo que ustedes, nosotros podamos compartir con una persona que está pasando por una profunda depresión. Y no va a ser solamente Dios te ama o como se ha comentado, reprender un demonio para que salga de ti o reprenda el espíritu de la depresión. No, es algo diferente a eso, pues eso no es, ¿verdad? Y creo que Hugo nos puede aclarar un poco a esto y ayudarnos a entender términos, síntomas, conceptos, fundamentos bíblicos para que nosotros podamos también ser útiles
que vamos al Se desconectaron. Amén. Aquí sí están. Ujú. Pero yo, Sí, yo creo que también lo tenemos. ¿Estás Joshua o no? No. Bueno, ya terminamos. bueno, ya despedidos, hermano. Nos vemos a la próxima. Gracias. Las hojitas de oración. Hasta luego, bye. Gracias. Gracias. Saludos. Feliz Que tengan domingo a feliz domingo. todos.